respondemos, Señor, al llamado que tú nos haces a adorarte. Queremos encontrarnos contigo en la comunión, en los cánticos, en las alabanzas, Señor. Padre, te pedimos que nos permitas adorarte con alegría, con reverencia, con gratitud, con gozo, con un santo temor en nuestros corazones, ante tu majestad. Inunda, Señor, este lugar, pero sobre todo inunda cada uno de nuestros corazones, de nuestras almas, de nuestras mentes, con tu majestad, con tu gloria, para que tú seas reverenciado en todo. Te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Queridos hermanos, los invito a que se pongan de pie y que cantemos juntos a Dios. Señor, mi Redentor y roca, gran tesoro de mi corazón, mi Dios, como tú no hay otro, solo en ti hay gozo y salvación. Es mi sabiduría, mi bien mayor y mi necesidad. Señor, mi Redentor y roca de mi vida, fuerte defensor. Señor, tú eres mi espada, mi bien mayor, mi escudo protector. Mi canción se acechan enemigos, esperanza en medio del dolor, mi bien en todo sufrimiento, refugio fiel en densa oscuridad. Señor, mi Redentor y roca de mi ruina, dulce Salvador, mi cruz y culpa en tus hombros, tú por mí sufriste hasta morir, mas tú venciste a la muerte. En ti encuentro libertad, mas tú venciste a la muerte. En ti encuentro libertad. Señor, mi Redentor y roca, quiero vivir mis días para ti. Quiero vivir
canción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Puede tomar su asiento. Leamos nuevamente la palabra del Señor, esta vez en el Salmo 32. Salmo 32, versículo 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Podemos meditar un momento en la necedad de encubrir o tratar de encubrir nuestros pecados a Dios. Es un sinsentido. Dios conoce todas las cosas. Sus ojos lo ven todo, aún en lo oculto. Y por otro lado, para nosotros es un gran mal, para nuestra alma, para nuestro ser, encubrir nuestro pecado. Cuando Dios mismo nos llama a cuentas, a confesarlo. Si fuesen como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y ese es el llamado que una semana más, un día del Señor más, en esta convocatoria, Él nos hace a nosotros este llamado. Arregla cuentas conmigo, confiesa tu pecado, no lo encubras. Hagamos caso al versículo 5, mi pecado te declaré. Y esa es la invitación que tenemos ahora, hermano. Ahí en lo profundo de su corazón, en la intimidad de su corazón, humíllese, incline su rostro, tenga unos momentos de confesión de sus pecados. Y le invito en particular que no sea algo general, que sea algo específico. Recuerde aquellas cosas que están en su conciencia, que están en su corazón, aquellas transgresiones, aquella rebeldía que está en su corazón, hechos, palabras, pensamientos, acciones con las que hemos desobedecido al Señor. Y humillémonos y confesémoslo a Él. Y luego vamos a terminar con una oración congregacional.
Dios bendito, Santo Señor, como decíamos recién, tus ojos lo ven todo. Y es una insensatez, una necedad querer ocultar algo a ti. Por eso queremos obedecer ahora este mandato y confesar nuestros pecados. Señor, te rogamos que prestes tu oído a tu pueblo, a la confesión de nuestros pecados. Señor, reconocemos que hemos fallado. Y te rogamos, Padre, que perdones la dureza de nuestros corazones, la rebeldía, la iniquidad, lo torcido de nuestras acciones, lo torcido de nuestros pensamientos, Señor. Y que nos des un entendimiento mayor de que contra quién hemos pecado, contra el Dios que nos ama, contra el Dios que nos hace el bien. Y nosotros neciamente, sin un porqué, sin razón, nos entregamos a la locura del pecado. Señor, conmueve ahora, te rogamos, nuestros corazones. Ablándalos, Señor, no permitas que nos endurezcamos. Permítenos escuchar hoy tu voz, que nos llama y nos dice: no endurezca tu corazón. Perdona nuestra mentira, nuestro orgullo, nuestra codicia, nuestra lujuria, Señor, nuestra hipocresía. Límpianos una vez más por medio de Cristo, nuestro Redentor, con su sangre, Señor. La única sangre que puede perdonar pecados. Nos entregamos y nos encomendamos una vez más a este bendito Salvador, implorando tu perdón en su nombre. Amén. Amados hermanos, gloria a Dios que ese no es el fin de la historia, porque su palabra nos anuncia el perdón. En esta ocasión, en la carta a los Hebreos, capítulo 8, versículo 12. Palabra de Dios para nosotros. Dice: porque seré propicio a sus nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Esto es un motivo más que suficiente para dar gloria con gratitud y con alegría a Dios. Así que en respuesta a esto, con esta actitud, una vez más puestos en pie, cantemos con gratitud al Señor. Si mi fe ha de caer, Él me sostendrá. En la tentación yo sé, Él me sostendrá. No podría estar de pie en la oscuridad, pues mi amor muy frágil es, Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él se goza en quien salvó, Él me sostendrá ante el precioso sol. Él me sostendrá, sus promesas fieles son, mi alma guardará. Alto precio Él pagó, Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él
por favor, manténganse en pie y vamos a leer ahora la palabra de Dios nuevamente respecto a nuestros diezmos y ofrendas. Deuteronomio 16, 17 dice así: cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová Dios le hubiere dado. Simple y sencillo, conforme a la bendición que Jehová, su Dios, tu Dios te hubiere dado. Y es así, mis hermanos, como debemos estar prestos a la ofrenda, tener un corazón generoso, dadivoso. Se han facilitado medios para esto. Tenemos los códigos QR delante suyo en cada banca. Pueden hacerlo a través de ese medio. Y también vamos a tener a nuestro hermano que va a estar pasando por nuestros puestos recolectando diezmos y ofrendas, mientras cantamos una vez más al Señor. Soy un canto a las naciones de la tierra, exaltado es el Señor sobre la creación, y su nombre es adorado entre los pueblos, y su reino se establece con poder. Toda gloria y majestad, todo imperio y potestad, desde ahora y para siempre, al que nos dio la libertad. Toda gloria y majestad, todo imperio y potestad, a nuestro Dios y Padre eterno, a Jesucristo el Salvador. Padre, es bueno acercarse a ti agradecido. Es necesario acercarse a ti agradecido. Tú pones el querer y el hacer. Señor, tú inclinas nuestro corazón a la generosidad. Tú y solo tú puedes revelarnos que no vale la pena acumular en este mundo. Qué privilegio es devolverte, Señor, lo que tú nos das. Qué libertad hay en devolverte lo que es tuyo. Qué libertad en ser agradecidos contigo. Tú eres digno de alabanza. Gracias, Señor, por las ofrendas recogidas hoy. Y gracias porque tú inclinarás muchos corazones para que tu reino se extienda. Oramos en Jesús. Amén. Ahora sí, la iglesia puede tomar asiento. Vamos a leer la pregunta y respuesta 46 del Catecismo de Heidelberg. Creo que ya no es necesario repasar la dinámica, lo hemos hecho semana tras semana, así que voy a leer la primera pregunta, la pregunta, y vamos a responder todos juntos. Pregunta: ¿qué otro beneficio recibimos del sacrificio y muerte de Cristo en la cruz? Respondamos todos juntos. Por su poder, nuestro viejo hombre está crucificado, muerto y sepultado juntamente con él, para que en adelante
no reinen más en nosotros las perversas concupiscencias y deseos de la carne, sino que nos ofrezcamos a Él en sacrificio agradable. Esto tiene todo que ver con nuestra vida cristiana actual. El cristiano tiene una unión tal con Cristo, con su Redentor, que de modo que su muerte fue nuestra muerte. Tú eres un hombre y una mujer muerta. Por increíble que suene eso. Tu antigua naturaleza murió con Cristo. Fue clavada a esa cruz. Por ende, ahora tienes que vivir como una persona nueva, renovada. El nuevo hombre ha sido creado en ti, conforme a la justicia y la santidad de la verdad, dice la palabra de Dios. Reconozcámonos así, reconozcámonos como muertos al pecado, pero vivos para Dios. De modo que, como dice al final, podamos ofrecernos a Él toda nuestra vida, todos nuestros miembros, mente, ojos, manos, corazón, todo lo que hacemos, toda nuestra vida sea una doxología, un sacrificio agradable a Dios. Que esa sea nuestra oración, mis hermanos. Vamos a ir a la presencia del Señor una vez más en oración, rogando por la palabra el día de hoy. Inclinemos nuestro rostro, oremos al Señor una vez más. Santo Dios, bendito Padre, en esta oración queremos rogar por su asistencia necesaria, absolutamente necesaria, Señor, sin la cual nada significativo podría ocurrir aquí, en este culto, sin la cual solo somos personas que se reúnen socialmente, que hacen un poco de ruido, que cantan canciones, Señor, pero nada significativo, ninguna transformación ocurriría en nuestros corazones. Por lo cual te rogamos que vengas ahora con tu presencia de una forma especial en este momento cúlmine de nuestro culto de adoración, que es la predicación de tu palabra. Abre, Señor, desde ahora nuestros corazones, nuestros oídos. Habla a nuestras vidas. Te rogamos. Prepara nuestros corazones, Señor, con tu soberana gracia, con aquella gracia que un día nos rescató y en la cual confiamos que nos mantendrá en la fe hasta el día de Jesucristo. Te rogamos por Cristian, Señor, que sus palabras, la meditación de su corazón sean gratas delante de ti, que pueda predicar con verdad y poder y con la unción poderosa de tu Santo Espíritu. Pedimos esto, conociendo nuestra necesidad, conociendo todas nuestras debilidades, Señor. Ayúdanos, ayuda a Cristian a hablar y ayúdanos a tu pueblo a escuchar. Te lo pedimos en esta hora, por medio de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Invitamos a Cristian. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes, queridos hermanos. Hoy hablaremos sobre la misión del Señor. Y es una bendición compartir con ustedes la palabra del Señor nuevamente. Y mi deseo es que Dios hable a nuestras vidas a pesar de los cambios del clima, del predicador, ¿verdad? Y las tecnologías que constantemente nos distraen. La idea entonces es estar concentrados los próximos minutos, estar enfocados en Dios y en su consejo. Dicho esto, la cantidad de ideas sobre cómo debemos hacer la misión de Dios se ha incrementado de manera significativa en los últimos 50 años. Han surgido muchas propuestas relacionadas con el tema. Los misionólogos, o sea, los estudiosos del tema, han hecho un gran trabajo en esta área y con justa razón, pues si hemos dicho que la evangelización, las misiones y el establecimiento de nuevas iglesias
son una prioridad para nosotros los cristianos, esto obviamente debe mantenernos ocupados. Y esta semana, precisamente, acabo de regresar de un viaje a Seúl, Corea, donde se celebró el 4º encuentro de Lausana, un evento que se realiza cada ciertos años. Es un evento de la Iglesia Global que se realizó por primera vez en 1974 por iniciativa de Billy Graham y John Stott, dos pastores muy respetados en los últimos años. Y en esta oportunidad tuve el privilegio de participar junto a 5.000 líderes de la Iglesia Evangélica como parte de la delegación chilena, como representante del seminario y hasta cierto punto también como representante de nuestra iglesia local, porque esta es mi casa, ¿no? Durante los días que duró el evento, nos sentamos literalmente a trabajar en un análisis de la realidad espiritual, intentando responder cómo los cristianos podemos enfrentar los desafíos de la misión local y global del presente y el porvenir. La verdad, fue una experiencia maravillosa por varias razones, dentro de las cuales las más significativas fueron aquellas donde tuvimos la oportunidad de escuchar a nuestros hermanos que viven en países y que trabajan en países de difícil acceso para el Evangelio. Y ellos compartieron sus luchas en el campo misionero. También las historias milagrosas que Dios les ha permitido vivir en esos lugares cerrados a la fe cristiana. Fue emocionante, por ejemplo, escuchar al representante de la iglesia china hablando de la valentía de sus hermanos predicando a Cristo y cómo en medio de la persecución la iglesia china se ha convertido en la iglesia más numerosa de la actualidad. Se habla de 120 a 150 millones de cristianos. Imagínense, bajo un régimen que los oprime. Tampoco pude contener las lágrimas escuchando el testimonio de la misionera que estaba en nuestra mesa, hablando del hostigamiento que sufre en Afganistán por parte de los talibanes. O la alegría del milagro coreano que siendo un país destruido después de las guerras a mediados del siglo XX, se convirtió en uno de los países más desarrollados de Asia. ¿Y saben cuál ha sido el factor común en las pruebas y los triunfos que han experimentado y enfrentado estos hermanos? La respuesta es imitando el modelo de Jesús para la misión. Porque ellos han caminado observando e involucrando a otros, repitiendo simplemente lo que aprendieron de su Señor. Y sobre eso hablaremos esta tarde, tomando como referencia, y me gustaría invitarles a abrir sus Biblias, en el libro de Mateo, capítulo 9, versículos 35 al 38. Mateo capítulo 9, versículo 35 al 38. Y dice así la palabra de Dios. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Vamos a orar una vez más. Padre, muchas gracias por Jesús nuestro Señor y nuestro modelo de misión. Te agradecemos, Señor, porque no tenemos que andar creando fórmulas o estrategias o cosas que
de acuerdo a nuestra mirada y nuestra perspectiva humana, puedan ser, bajo nuestra concepción, mejores que tus ideas. Te agradecemos, Señor, porque tú nos has llamado a la misión y nos invitas también a participar de ella. Oramos para que tú nos bendigas y para que tú desafíes nuestros corazones. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Queridos, la invitación en esta tarde es caminar como Jesús para cumplir su misión. O sea, si algo podemos llevarnos con nosotros, es esta invitación. A caminar como Jesús para cumplir su misión. Y para poder estar en la misma frecuencia, que todos estemos involucrados en esta exposición, he dividido este tema en 3 partes que nos ayudarán por una parte a mantener la atención y por otra a seguir este flujo de la predicación. Estas divisiones surgen del pasaje que nos invita, primero, a caminar como Jesús. Segundo, a observar como Jesús. Y tercero, a involucrar a otros como Jesús. ¿Ok? Entonces vamos con lo primero, una invitación a caminar como Jesús. Si algo caracterizó el ministerio de nuestro Señor Jesucristo fue su entrega sacrificial por las personas mientras caminaba por las calles de este mundo. Y digo personas sin discriminación, afirmando que el servicio del Señor en esta tierra no fue solamente por todos aquellos que habían de ser salvos, sino también por todos aquellos que padecían necesidades y fueron encontrados en el camino por Él. Para que se entienda mejor y para evitar malas interpretaciones, estoy diciendo que no todos aquellos que escucharon sus palabras recibieron una sanidad o comieron de la multiplicación de los panes o los peces fueron salvos. Pero todos aquellos que tuvieron algún contacto con el Redentor fueron bendecidos por Él. Y es que Jesús, siendo Dios, vino a este mundo a demostrar con su palabra y obra el significado del Evangelio. Ese que ama, abraza y sirve de manera desinteresada a quienes han sido creados a imagen y semejanza de Dios. Recuerden ustedes que ya al inicio de su ministerio Jesús lo afirmaba diciendo, de acuerdo al testimonio de Lucas, en el capítulo 4, versículos 18 y 19. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y este pasaje dice que Jesús recorría todas las ciudades y todas las aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Vean ustedes, aquí hay algunas observaciones. Primero, que el Señor en su humanidad fue un hombre de sacrificio. Porque teniendo la posibilidad de quedarse predicando en Belén, donde nace, o Nazaret durante los 3 años que duró su ministerio, porque al final las multitudes igual llegarían a él por su fama, intentando escucharlo o buscar un milagro, Jesús decidió salir al encuentro de las personas, recorriendo todas las ciudades y aldeas. Jesús era intencional con la tarea que venía a realizar. Incansable cuando se trataba de hacer la voluntad del Padre. Responsable con lo que significó el sacrificio en el sentido más profundo del término. Es probable que estés pensando, bueno, también yo soy muy responsable con lo que Dios me ha llamado a hacer en esta tierra, que no es necesariamente lo mismo que vino a hacer el Señor, o el hermano Cristian, o los pastores, los misioneros, y todo bien. Pero, ¿qué hay de tu compromiso como discípulo de Cristo? ¿Estás dando testimonio de aquel que te escogió para ser su testigo?
¿Cómo te va mientras transitas por las veredas de tu trabajo, por los pasillos de la universidad, por las calles de tu vecindario? Aquellos que te conocen podrían afirmar que tienes algún parecido con tu Señor. Segundo, Jesús recorría todas las ciudades y pueblos enseñando y predicando. Aquí podríamos detenernos un buen rato, pero todos sabemos que este era el oficio por excelencia del Señor y lo hacía de manera excepcional. Durante su niñez en Jerusalén, los doctores se maravillaban de su inteligencia y su respuesta. Eso lo vemos registrado en Lucas capítulo 2. En su época de adulto, los fariseos se asombraban de la autoridad con la que predicaba. Y ya en la cruz todavía tenía palabras para dar esperanza a los malhechores. ¿Estás preparado para dar testimonio de la obra de Jesús en tu vida? ¿Lo estás haciendo con regularidad? ¿Cuándo asumirás una responsabilidad para discipular a otros? ¿Enseñar a un grupo en casa o colaborar con la enseñanza en el ministerio de los niños? Hermanos, no sobran las manos, al contrario, necesitamos que muchos estén preparados para compartir las buenas noticias del Salvador. Estamos con música de fondo. Voy a pedir si pueden cerrar esa puerta de atrás porque parece que viene al frente, por favor. Tercero, enseñaba y predicaba el Evangelio, sanando toda dolencia y enfermedad del pueblo. Es maravilloso observar cómo Jesús, recorriendo las ciudades y pueblos, además de enseñar y predicar, sanaba a todos aquellos que padecían dolencia, algo que solo Él puede hacer. Hermanos, necesitamos caminar como Jesús caminaba, llevando el amor de Dios a todos aquellos que podamos alcanzar con el Evangelio de la redención. Necesitamos salir a caminar como Jesús lo hacía, saliendo de nuestra comodidad, visitando ciudades y pueblos, proclamando el Evangelio de la paz. No basta con administrar los dineros de las misiones, calculando para qué nos alcanza, destinando esto por aquí y esto otro por acá. Debemos involucrarnos completamente e ir por ellos, participar activamente en la misión del Señor. Te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que fuiste a un viaje misionero de corto plazo? ¿Cuándo fue la última vez que visitaste el hogar de niños? ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a ver los que están padeciendo una condena en la cárcel? En otras palabras, necesitamos salir, hermanos. Como cantaba hace poco Rescate, un grupo cristiano argentino, recordando el trabajo del Señor, que decía, en las calles los buscó, en las calles los sanó, en las calles les dio pan, por las calles sus pisadas van. Fuera de las casas, fuera de los templos y a la calle. ¿Dónde está el que sufre? Dale una palabra y no te calles. Mira que la vida corre apresurada por la calle. Mira que la muerte anda merodeando por tu calle. Queridos, el Señor nos ha escogido para caminar con Él. En el pasado fueron los cristianos que trastornaron el mundo entero. Los discípulos y los apóstoles que murieron martirizados por la causa de Cristo. Hoy somos nosotros. Es tremendo el privilegio del que somos parte. Dios nos ayude a vivir con fidelidad con nuestro Señor. Un segundo asunto que vemos aquí es la sensibilidad del Señor cuando se trata de mirar a nuestro alrededor. Y el autor narra lo que podría ser una invitación a tener la mirada de Jesús. Y la segunda cuestión sobre la cual quiero que pongamos nuestra atención es una invitación también a observar como Jesús. La Escritura dice que al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Si bien el amor del Señor se manifestó en acciones concretas, conversando con las personas que se aglutinaban a su alrededor,
enseñando y predicando acerca de su reino y sanando a todos aquellos que alcanzaban su gracia y misericordia. La Escritura nos enseña que la mirada de Jesús iba mucho más allá que la mirada humana común. Esto porque dice que al ver las multitudes tuvo compasión de ellas. Es decir, a pesar de estar dando todo lo que tenía, su corazón sentía el peso de saber que muchos de aquellos que se encontraban en la multitud no alcanzarían lo que otros sí. De ahí la compasión, porque estaban desamparados y dispersos como ovejas que no tienen pastor. Aquí vemos otro atributo destacado de Jesús, su corazón amoroso, atento, pastoral. Su corazón se estremece al ver las multitudes. ¿Y por qué se estremece? Porque son su creación, la obra de sus manos, su imagen y semejanza. Jesús ve más allá que cualquiera. Tal vez está viendo la paradoja que enfrenta su creación y la lucha que cada uno tiene en su interior con el pecado. Algunos alcanzando la misericordia de Dios, mientras otros continúan caminando hacia la perdición. Debe haber sido un momento difícil para el Señor, porque lo muestra conmovido, observando la realidad espiritual. ¿Qué hay de ti? ¿Qué hay de mí? ¿Estamos sintiendo algo de compasión por aquellos que vagan sin rumbo, sin dirección? Yo no sé ustedes, pero en otras épocas y en más de una oportunidad asistiendo a algún evento masivo, recuerdo haber sentido esa inquietud en el corazón. ¿Qué pasará con toda esta gente si no conoce al Salvador? Es terrible, es desolador, se siente la impotencia. Imagínense ustedes lo que sintió el Señor sabiendo que de Él dependía el destino eterno del alma de toda esa multitud. Queridos, me parece que esta imagen representa un desafío concreto para los que estamos aquí presentes. Ya que la compasión en el caso de Jesús y nosotros como discípulos de Él representa una especie de conciencia sobre la realidad espiritual en la que nos encontramos. Porque como dice Pablo en Corintios, el espiritual entiende las cosas que son de Dios, no así el natural o el carnal. En ese sentido no puede darnos lo mismo el destino eterno de las personas. De ser así deberíamos entrar a preocuparnos por lo que el Señor aquí nos muestra. Y es que si hemos sido alcanzados por su gracia, deberíamos tener exactamente el mismo sentir que tuvo nuestro Señor. Ahora, ¿por qué estoy diciendo que deberíamos preocuparnos si no tenemos afectos parecidos a los que Cristo en cuanto a la compasión por la situación en la que se encuentran los demás? Si bien no soy quien para evaluar la espiritualidad de los que estamos aquí, ni tengo el termómetro de la espiritualidad o la salvación, creo que deberíamos preocuparnos. Porque quien ha sido alcanzado por el amor de Dios solo desea que otros también vengan al conocimiento de la verdad de Dios. ¿Amén? Tal vez es un buen momento para autoexaminarnos, pidiendo al Señor que nos llene de su gracia y misericordia, para adoptar su manera de ver la vida y la gente. Queridos hermanos, 2000 años después, nuestros compatriotas están tal cual como lo señala el Señor en este pasaje. Desamparados y dispersos, como ovejas que no tienen pastor, y necesitan conocer al único que puede dar descanso al alma, al que puede pastorearlos con pastos delicados, llevarlos por aguas de reposo, confortar sus almas, guiándolos por sendas de justicia, quitando sus temores, infundiéndoles aliento. Es probable que algunos de ustedes hayan leído la última encuesta del Centro de Estudios Públicos, CEP, que da cuenta de la religiosidad del chileno. Es verdad, la sociedad chilena está cada vez más extraviada cuando un 49% que dice creer en la reencarnación. Esto es renacer en este mundo una y otra vez. Cuando la Biblia nos enseña que está determinado para los hombres
que vivan una sola vez y después de esto, el juicio. Los chilenos están perdidos cuando un 60% ha comenzado a depositar su fe en la energía espiritual localizada en las montañas, lagos, árboles o cristales. O cuando un 44% cree en los poderes sobrenaturales de los muertos. No obstante, todavía un 78% afirma creer en Dios. Casi el mismo porcentaje que dice creer en Dios a su manera, sin iglesias ni servicios religiosos. Todavía hay una búsqueda espiritual. Nuestros compañeros de estudio, de trabajo, vecinos, necesitan conocer la verdad, porque de otro modo son como ovejas que no tienen pastor. Hermanos, Jesús estaba preocupado de lo que estaba aconteciendo a su alrededor. Él no miraba para el lado haciéndose el desentendido, al contrario, como hemos visto, amaba y atendía las necesidades de la gente. Y Dios nos ha puesto en este contexto, en este lugar, donde cada uno se desenvuelve en esta época de la historia para traer esperanza, para mostrar el amor de Dios, para anunciar el Evangelio, para guiarlos al pastor. Ánimo, queridos. Estamos aquí para bendecir a todos aquellos que andan en la búsqueda de la verdadera espiritualidad. Y nosotros somos los indicados, porque hemos visto con nuestros propios ojos la obra de Dios en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestra comunidad. Los testimonios son abundantes y cada uno tiene algo para contar. Por cierto, una manera práctica de compartir nuestro testimonio es ordenando el discurso a propósito de compartir nuestra fe. Y podemos compartir nuestro testimonio pensando en cómo éramos antes de conocer a Cristo, cómo fue ese encuentro con Él y cómo ha sido nuestra vida después de esa relación con Él. Esa también puede ser una manera práctica de compartir nuestro testimonio y abrir una conversación espiritual. Ahí se los dejo como tarea para la casa, ¿ok? Cómo era nuestra vida antes de Cristo, cómo fue nuestro encuentro con Él y cómo es nuestra vida presente viviendo en relación con Él hoy. Pero el Señor no solo caminaba y observaba la realidad, ejemplificándonos cómo debemos hacer para cumplir la misión. También en este pasaje vemos cómo el Señor Jesucristo nos enseña a involucrar a otros, no con nuestras buenas ideas o estrategias, sino a la manera de Él. Y esa sería la última parte, involucrando a otros como Jesús involucró. Ante la realidad de algo que podría parecer desolador, multitudes como ovejas que no tienen pastor, el Señor exhorta a sus discípulos a tomar acción y esto me agrada de Jesús. Recuerden que al principio vimos que estaba realmente preocupado porque las personas tuvieran lo que necesitaban. Recorriendo las ciudades y aldeas, enseñaba y predicaba, sanando toda enfermedad y dolencia. Ahora, el Señor, consciente de que esta realidad, esta necesidad, sería permanente hasta su regreso, dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Aquí vemos dos cosas. La primera de ellas, y parafraseando las palabras del Señor, es que les está diciendo: muchachos, les informo que la cantidad de trabajo es enorme y que los trabajadores son pocos. O sea, hasta cierto punto, lo que harán ustedes es significativo, ya que no cualquiera tiene el privilegio de hacer lo que ustedes harán, porque no es para cualquiera. Y es bueno recordar esto cuando estamos en el trabajo y nos encontramos en medio de un grupo grande de personas donde la mayoría parece no querer nada con Dios y para nuestros adentros decimos: ¿qué puedo hacer aquí? ¿Cómo le hablo a esta gente? ¿Será que valga la pena compartir mi fe con alguno de ellos? O cuando estamos trabajando en el ministerio y vemos la indiferencia de la gente, la falta de compromiso y la ingratitud muchas veces, y nos preguntamos: Señor, ¿será que debo seguir haciendo esto? O cuando estamos a cargo de algún grupo de crecimiento, tenemos una responsabilidad que requiere el compromiso de la iglesia
y parecen no querer participar más allá de asistir una vez en cuando, de cantar una vez en cuando, de recoger la ofrenda una vez en cuando, de dirigir una oración una vez en cuando, de leer un pasaje una vez en cuando. Lo que el Señor nos enseña aquí es que esto se trata de Él y no de nosotros. El Señor recomienda a sus discípulos orar. ¿Y por qué les recomienda orar? Porque esa es la manera que Dios usa para llevar adelante sus propósitos. Porque ese es el trabajo de Dios. Y es Él y solo Él quien infunde el querer como el hacer de acuerdo a su voluntad. ¿Y qué significa esto? Significa que a pesar de todos nuestros esfuerzos por movilizar a la gente, muchas veces sin éxito, tenemos que confiar en que Él lo hará. Y lo hará trabajando en la vida de los creyentes. A veces con dolor y otras simplemente con una palabra de ánimo. Dios quiera que con nosotros sea usando solo una palabra de ánimo y no con dolor. Querido hermano, escucha y obedece a tu Señor. No te distraigas. Las cosas de este mundo son efímeras. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Queridos, el Señor está haciendo su obra. El Señor está moviendo el corazón de los creyentes. Él lo hará, y lo hará a través de la obra de su Espíritu Santo, inquietando nuestros corazones para que hagamos lo que tenemos que hacer, lo que fuimos llamados a hacer, lo que como hijos de Dios tenemos que hacer. Noten que la exhortación del Señor estaba siendo realizada en el contexto de la primera parte del primer siglo. Fue allí donde invitó a sus discípulos a orar por los obreros. Ellos lo hicieron y los obreros han sido llamados por Dios a través de los siglos, incluidos nosotros aquí. Eso significa que nosotros somos una respuesta de Dios a las oraciones de los primeros cristianos que caminaron, enseñaron, predicaron y trajeron esperanza a los habitantes de aquellas épocas, obedeciendo a la voluntad de Dios. Es decir, somos el resultado de la exhortación del Señor, la obediencia de los discípulos y la obra del Espíritu Santo que nos ha movido y que nos tiene sentados sirviendo aquí. ¿Se dan cuenta de lo que estamos hablando? Estamos inmersos en la historia redentora de Dios, actuando de una manera viva y directa con cada uno de nosotros. Somos la respuesta a las oraciones de los santos de todas las épocas para proclamar las buenas noticias de salvación, de la vida, de la obra, de la muerte, de la resurrección y de la eternidad que nos ofrece nuestro Señor. ¿Pueden ver en lo que estamos metidos, hermanos? ¿Logran asimilar lo que significa ser escogidos por Dios para ir por el mundo con el Evangelio? Te pregunto, ¿existe algo más elevado que continuar la tarea de nuestro Señor allí donde nos encontramos? Recuerdo mis primeros años de ministerio en México, cuando me fui a preparar para trabajar en misiones. Año 1998, tenía 21 años, estaba jovencito. Estoy viejo ya, barba blanca. En realidad fueron años muy desafiantes, de mucho aprendizaje y desarrollo. Y recuerdo perfectamente bien cuando comencé a compartir de Cristo en la universidad, porque ese era el lugar donde iba a trabajar. El trabajo era duro. Habían desconfianza, muchas preguntas y cuestionamientos de parte de los profesores y los estudiantes. Imagínense lo que era eso, pararse literalmente en la universidad y comenzar a compartir de Cristo. Entrar a una facultad de humanidades a predicar el Evangelio, sin compañeros y solo confiando en las promesas del Señor. Y fue ahí, en el patio de la facultad, caminando solo, pidiendo la fortaleza y el amor del Señor, mirando con compasión a todos aquellos que deambulan por los patios, que aprendí a confiar en Dios en cuanto a la obra de Dios en el corazón de las personas.
recuerdo una frase que decía que el éxito al testificar es sencillamente hablar de Jesucristo a otros, en el poder del Espíritu Santo, dejando los resultados a Dios. Y yo iba con esa convicción. Yo no necesito convencer a nadie. Es Dios quien trabaja en el corazón de las personas. Porque al principio estaba solo. Pero a medida que confiaba en Él y recordaba estas verdades, proclamaba el Evangelio y pedía la salvación para aquellos que escuchaban. De pronto fuimos 2. Luego fuimos 5, 20, 60, 200. ¿Saben? Ahí entendí que la obra de Dios es de Dios. Y nosotros solamente somos sus siervos. Aprendí que la mies es mucha y los obreros son pocos. Pero si oramos al Señor de la mies, Él enviará a la gente y enviará a los obreros para la mies. Al final, durante 20 años que estuve trabajando en las universidades, puedo decir que ya no fueron cientos, sino miles los que tuvieron ese encuentro con el Salvador. Ahora, ¿qué hubiera sido de mí si no hubiese obedecido al Señor de la mies? Sencillamente me hubiera perdido la oportunidad de disfrutar de los frutos de la obediencia. Hermano, solo hay una manera de experimentar la vida abundante que Jesús prometió, y esta es obedeciendo a su llamado. Amén. Para finalizar, quisiera invitarlos a guardar esta reflexión. ¿Cómo? Caminando con Jesús, adoptando su mirada amorosa para aquellos que todavía no lo conocen, y a orar y participar de lo que Él nos ha enviado a hacer. Queridos, caminemos con Jesús para cumplir su misión. El Señor bendiga su palabra. Amén. Vamos a orar y vamos a invitar también a los músicos que tienen una última alabanza para luego cerrar este culto con una lectura de un pasaje bíblico. Padre, muchísimas gracias por esta tarde y gracias por tu palabra, Señor, que nos invita a caminar contigo para hacer tu misión. Nos invita a mirarte a ti como un ejemplo de misión, con corazones amorosos, apasionados, pastorales, que ven a su alrededor y que no hacen vista gorda, que ven a su alrededor a sus amigos, a sus compañeros y a sus familias con una tremenda necesidad de ti, que toman la iniciativa de invitarles un café, de abrir la Biblia, de orar con ellos. Oro, Señor, para que tú nos des valentía, para que tú nos uses, para que podamos ser verdadera luz y sal en este mundo que tanto te necesita. Permítenos, Señor, en este país, en este contexto donde la gente está en una búsqueda, presentar el Evangelio transformador, el Evangelio que cambia vida, que cambia familias, que cambia países. Úsanos, Señor, para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En Jesucristo, puerto de paz, en horas negras de tempestad, hay a las almas dulces solas, grato consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir.
nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir, siempre dirija nuestro vivir. Deuteronomio capítulo 28, del versículo 1 al 6, dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tus canastas y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y en tu bendito y bendito en tu salir. Señor, bendiga sus palabras y que nos conceda una excelente semana. Bendiciones, queridos hermanos.